Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Conforme fue mi compromiso con todos ustedes en la mañana de hoy, voy a tratar de contestar la pregunta de una hermana que escribió, específicamente Marta Ríos, quien su inquietud iba a si los magos que popularmente son conocidos como los Reyes Magos, fueron a llevarle presentes al niño Jesús a Belén o no, porque estamos diciendo que posiblemente Jesús de Nazaret sea de Nazaret. Bien, pues no nos estamos yendo del tema de Abraham, porque ya vimos que hay un puente, está precisamente ahí escrito en el mismo relato de Mateo, en el capítulo 1, donde se nos presenta la genealogía de Jesucristo desde Abraham hasta él. Esas 42 generaciones, 14, 14, 14. Muy bien. Ahora bien, Mateo está escribiendo pues mucho tiempo después de que Jesús ha nacido, muchos años después de que Jesús se ha ido, quizás medio siglo después de que Jesús se fue o más. Entonces, pues es una época en donde no hay grabaciones, fotografías, videos, no hay registros de esa índole. En esa época lo único que había era la escritura. Y no se había escrito nada por años y años y años y por décadas, porque se entendió que la venida del reino era inminente. El regreso de Jesús era ya. Y entonces por esa razón, pues los mismos convertidos a Cristo, que eran judíos en Jerusalén, pues se desprendían de sus propiedades, de sus casas, las vendían y la daban a los apóstoles y ellos administraban y se repartía todo de manera que no hubiese ninguna necesidad entre los creyentes. Era una comunidad que vivía feliz, armónica, sin necesidades. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y gastaban tranquilamente mientras venía el Señor. Pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años, pasaban las décadas y se fueron muriendo la generación que conoció a Jesús y se murió esa generación y entonces dijeron, bueno, no tenemos nada sino los relatos que hemos oído de persona a persona, de boca a oído, lo que se va transmitiendo, entonces empecemos a ponerlo por escrito.
Y entonces esa es la historia de cómo empiezan a surgir los textos que nosotros hoy conocemos como los evangelios, que son muchísimos textos, muchísimos evangelios. Finalmente nos quedan en el canon de la Escritura estos 4 registros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el más antiguo de ellos, el de Marcos, y Mateo, que es el único que registra la escritura que pregunta nuestra hermana Marta Ríos de la visita de aquellos magos que vienen desde Oriente. Entonces, pues bueno, vamos a referirnos, aquí tengo mi escritura, vamos a mirar capítulo 2, la visita de los magos, y empieza diciendo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, de una vez empieza diciendo así, en días del rey Herodes. Entonces, vamos a, mientras los hermanos van saludando, durante los próximos 30 minutos yo voy explicando esto, y algunos de ustedes quizás pongan atención ahora y los demás quizás en otra ocasión vuelvan a escuchar y miren, cotejen con las escrituras y miremos todos juntos si estas cosas son así. Bueno, entonces dice que Jesús nace en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Ya miraremos eso y si esto es así o si esto no es así. Empezaremos por destacar algunas cosas, como por ejemplo que ellos dijeron que habían visto su estrella en el oriente y vinieron desde el oriente hasta Jerusalén a preguntar por Jesús, o pues por el niño que habría de nacer. Y entonces una estrella los guió, una estrella que se movía del oriente al occidente. Bueno, charlan con Herodes y les dice que Herodes les pide que lo guíen, etcétera, etcétera. Y entonces dice que la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos. Entonces iban hacia Belén, o sea, de sur a norte. Ya la estrella no se movía de oriente a occidente, sino de sur a norte. Y bueno, es un movimiento que astronómicamente pues, ninguna estrella tiene. Y además es una estrella que va guiándolos y se detiene, dice la escritura, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, una estrella que se detiene encima de una casa. Esto pues tampoco astronómicamente, pues en ninguna casa hay una estrella, excepto pues cuando se celebran las festividades navideñas y ponen arbolitos y le colocan una estrella. De resto, pues esto es algo pues que va... Vamos a mirar qué tanto fundamento tiene. Todos conocemos el relato del Evangelio de Lucas, que por motivo del censo, pues ellos viajaron de Nazaret y los dolores de parto sobrecogieron a María allí en Belén, pero no había lugar para ellos en la posada, digamos en el hotel. Entonces tuvieron que hacerse en un pesebre. Esa es la tradición. Según el Evangelio de Lucas, Jesús nace en un pesebre y son visitantes de Belén porque son residentes en Nazaret. En el Evangelio de Mateo son residentes en Belén. Ya no hay pesebre, sino que dice capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Entonces,
es una casa en Belén, porque ahí está el versículo 8 del mismo capítulo, enviándolos a Belén, dijo, id allá. Y entonces, y así fue. La estrella los guió hasta Belén y en Belén los guió hasta la casa. Entonces ya no hay pesebre en Mateo. Y la estrella los lleva hasta ese lugar. De alguna manera los magos entregan sus ofrendas, oro, incienso, mirra, y después de dar los regalos se quedan dormidos. Es muy extraño y dice que fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, entonces regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, si están delante de un personaje tan grande como para que vieran una estrella que lo anunciaba como un rey, y ellos viajan y atraviesan pues por regiones desérticas con tantos peligros de salteadores, de ladrones, de perderse, de cualquier cosa, y finalmente llegan, pues bueno, noten ustedes que la escritura no habla de que sean reyes de ninguna parte, ni que sean tres. La tradición dice de tres porque el relato dice 3 regalos, oro, incienso y mirra, entonces se supone que cada uno traía una, y uno era blanco y otro era morenito y otro era negro. Entonces era como decir un inglés, un colombiano, un boliviano, peruano, ecuatoriano, venezolano y otro de Nigeria. Bueno, para mostrar la universalidad de que de todas las latitudes, todas las razas, todo. Esto es un escrito que no es un relato de historia, sino que nos quiere mostrar básicamente 2 cosas. Que hay un salmo que es el Salmo 72, que es considerado mesiánico. Pues aquí miremoslo acá en las escrituras, Salmos. A ver si esta Biblia tiene Salmo 72, sí lo tiene. Y dice, los versículos 10 y 11, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Entonces habla de 3 lugares, Tarsis, Sabá y Seba, y habla de reyes. Entonces de ahí viene la tradición de 3 reyes. Y magos, pues porque se llamaba magos a los que tuvieran conocimiento que el común de los hombres no tuviera. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrirá un eclipse? Entonces, para la humanidad, que ni siquiera sabía leer, una persona que pueda decir cuándo el sol se va a oscurecer o cuándo la luna se va a ver roja, pues es un mago. Pero eran personas que por los conocimientos y los estudios de la astronomía podían saber, predecir, como hoy en tu dispositivo te informa si mañana va a llover. Pero en una época pues esto era mágico. Muy bien, entonces ese es el origen de la historia, de por qué reyes, por qué dones, etc. Bueno, dice que Herodes se puso furioso y entonces mandó matar a los niños, y ahí viene la celebración de los santos inocentes. Bueno, eso también es tan dudoso en la historia como lo que acabamos de relatar, porque tengo también aquí, pues bueno, uno de mis autores de permanente consulta y cabecera, pues bueno, toda la patrística siempre la estoy estudiando, pero las antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos escritas por Flavio Josefo, pues no me han faltado ni me faltarán
leer y releer. Flavio Josefo era una persona que era absolutamente opositor a la política de Herodes. Leyéndole a él, ahora les voy a leer algunos apartes, pero por ejemplo nos relata que cuando sube al trono en Jerusalén, entonces como gobernador de Judea es el año 37 antes de Cristo, entonces hizo matar a 45 seguidores de su opositor Antígono, y también mandó matar a muchos miembros del Sanedrín. Entonces la gente del Sanedrín lo aborrecía. Por eso también es muy difícil que el versículo 4 de Mateo capítulo 2 dice: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Esa escritura también es muy difícil que los sacerdotes y los principales y los escribas hubieran aceptado ir a esa convocación. Pero bueno, relata también, estamos leyendo a Flavio Josefo, que ahogó en una piscina, en un estanque de la ciudad, a su cuñado que se llama Aristóbulo. Él lo había nombrado a ese Aristóbulo sumo sacerdote del templo, porque el templo pues era el templo de Herodes, o sea, él se sentía el dueño de todo. Él nombraba sumo sacerdote, lo mandó matar, y bueno, era el cuñado, entonces, y lo mató por cuestiones personales. 3 años después de ser gobernador de Judea, mandó matar a un tío que era esposo de su hermana Salomé. Pues tío se llamaba José. Entonces, bueno, ya mandó a matar al tío. Espero que mis sobrinos no sigan los malos ejemplos de Herodes. Bueno, ya 5 años después de eso, dice que por comentarios y por chismes que le llegaron, hizo matar a su propia esposa Miriam. Pues él tenía muchas mujeres, pero bueno, mató a Miriam porque le dijeron que le había sido infiel, etcétera, etcétera, sin pruebas, y bueno, la mató. Después él se enloqueció, arrepentido, porque estaba muy enamorado de su esposa y descubrió que era un chisme. Entonces, bueno, estuvo muy tremendo. Después mandó matar a la suegra. Bueno, ojo, ¿no? Esto es Herodes, no vayan a ustedes a hacer lo mismo, aunque crean que se lo merece. No, señor, eso no es así. No matarás, está escrito en la ley. Mandó matar a su suegra, que se llamaba Alejandra. Entonces, ¿por qué la mató? Porque decían que ella estaba conspirando con 2 o 3 testigos que hubieran contra alguien, de una vez lo mandaba a matar. En el año 25 antes de Cristo mató a otro cuñado. ¿Se acuerdan que él mató al esposo de Salomé, de su hermana? Bueno, ella pues se volvió a casar y le volvió a matar al esposo. Ay, 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 se llamaba Cóstobar. Entonces mató a 2 de sus hijos, que se llamaron Alejandro y Aristóbulo, que fueron su segundo y tercer hijo, porque tenía rumores de que estaban conspirando también contra él, y a 300 oficiales que eran amigos o seguidores de estos 2 muchachos, hijos de él, también los mandó ejecutar, 300 oficiales de su ejército. Poco antes de morir, en la última semana de vida,
ya estaba agonizando, hizo matar a su hijo mayor, Antípatro. Estaba a punto de sucederlo en el trono, él estaba agonizando y bueno, lo mandó matar. Entonces es muy poco probable que si nosotros sabemos todas estas cosas en los escritos de Herodes, dice, Herodes fue empeorando rápidamente, sufriendo terribles dolores, sentía una terrible comezón, tenía las entrañas ulceradas y sus partes privadas gangrenadas y con gusanos. Miren ustedes, o sea, ahí está el relato como quién sabe qué enfermedad para que tuviera sus genitales con gusanos. Y dice que intentaba en vano aliviar el problema de su asma y las convulsiones que tenía con baños termales de calirroe. Y volvió a Jericó, reunió a hombres distinguidos de toda la nación. Óigame ustedes, a todos los hombres distinguidos de toda la nación, y los mandó a encerrar en el hipódromo. Y le ordenó a su hermana Salomé, a la que le había matado su primer esposo y el segundo, que cuando él muriera, ella mandara ejecutar a todos los hombres importantes de Israel que estaban encerrados en el hipódromo, porque como él sabía que a él no lo querían, pues que hay personas que cuando mueren, las personas como que dicen, uy, ¿sí? Pues no es que se alegren, pero se siente como un alivio. Bueno, pues en el caso de Herodes es así. Entonces, si se moría Herodes, pues el pueblo iba a decir, uy, por fin, como que se descansa de semejante tiranía, de semejante bárbaro. Entonces él dijo, si yo me muero, no va a haber tristeza. Entonces yo quiero que cuando yo me muera, en todo Israel haya lágrimas y duelo y luto. Entonces, pues iba a matar a todos los hombres importantes. Pues bien, pues bueno, se murió y bueno, estos hombres fueron perdonados. En fin, ahí están los relatos de Flavio Josefo y en ningún momento Flavio Josefo menciona ninguna matanza de niños en Belén. Bueno, de todas maneras, pues algunas tradiciones dicen que murieron 144,000 niños, que esos son los santos que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. Pero no, Belén era una población, un caserío donde vivían alrededor de 500 personas hace 2000 años. Eso era todo. 500 personas entre ancianos, niños y adultos. Entonces, si hubiera habido una matanza de niños, pues en esa población habría niños menores de 2 años, pues podrían haber 3, 4, 5 niños. No son miles de niños, esa masacre no, pero de todas maneras ese decreto bárbaro lo hubiera registrado Flavio Josefo, porque Flavio Josefo no le perdonaba ni media a Herodes. Entonces, por esa causa, pues la guía de la estrella de los magos de Oriente hasta Belén y no a un pesebre, por eso la estamos considerando. Y veamos otras cosas. El mismo historiador Flavio Josefo, quien nos habla de Jacobo, quien nos habla de Juan el Bautista, quien nos habla de Jesús en sus relatos, y él no es cristiano, él es judeo-romano, pero es muy juiciosito a la hora de escribir. Entonces, pues, de alguna manera, la gente queriéndole hacer un favor a Jesús de Nazaret, pues le mete historias a los relatos bíblicos y le mete historias y le meten la mano a lo que escribió Flavio Josefo y le añadían pedazos. Entonces, pues él escribe que había un hombre sabio llamado Jesús y entonces le añadían ahí llamado el Cristo. Esos son añadidos de la gente, posteriores. Se nota con otra tinta, etcétera, con otra letra. Bueno, en fin. Bien,
los originales muestran que no es así, pero continuemos. Flavio Josefo dice que en los tiempos del emperador Augusto se hizo un censo. Esto está en Lucas 21, capítulo 2, permítame. Pido disculpas, estoy leyendo mal, es Lucas 2, 1, 2, no 21, 2. Entonces dice Lucas 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿sí? Augusto es el César, o sea, el que manda en todo el imperio romano, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, bueno, nos registra Flavio Josefo que sí, ese censo lo hubo siendo Cirenio o Quirino, como es el nombre del nombre latino, era gobernador de Siria. Sí, eso está aquí en el libro de Antigüedades, en el párrafo 355 del capítulo 17, en el párrafos 1, 2, 26 y 102 del 18. No me extiendo en el libro de guerras de los judíos en el 8, 253. Bueno, era gobernador de Siria y eso incluía Judea. Esto sucedió en el año 6 de nuestra era. Ahora bien, Herodes fue gobernador entre el año 37 y el año menos 37 y menos 4. Él gobernó del menos 37 al menos 4. Entonces, Mateo nos dice que Herodes es el que está averiguando dónde nace Jesús, y Lucas nos dice que por ese tiempo es el censo. El censo es en el año 6, o sea, el censo fue 10 años después de la muerte de Herodes. Pero había que ayudar a Jesús, como si su testimonio no fuera suficientemente grande, si él no fuera lo suficientemente gigantesco, entonces para que se cumpliera Miqueas 5:1, oh tú Belén, etcétera, etcétera, o para que se cumpliera la promesa que Dios le hace a David en 2 de Samuel capítulo 7, que ven ustedes del 12 en adelante, que de tu descendencia, de tu linaje, pues o sea, de ahí de donde tú eres, o sea, de Belén, va a venir. Entonces, si Dios se lo promete a David y lo profetiza a Miqueas, pues entonces se tuerce la historia para que Jesús de Nazaret se convierta en Jesús de Belén. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla una escritura que está en Jeremías 31, que dice Raquel que llora a sus hijos, porque Raquel pues tenía su tumba también allí, en Belén. Entonces, es por esa razón. Entonces, para terminar, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, que era Jesús como de 30 años cuando empezó a predicar, ¿sí? Y él tuvo un ministerio de alrededor de 3 años, de ministerio público. Entonces, de ahí que está terminando su carrera ministerial a los 33 años. Dice que era gobernador de Judea Poncio Pilato. Pilatos fue gobernador de la provincia de Judea entre el año 26 y el 36 de nuestra era. Ojo, del 26 al 36. Si Jesús está muriendo de 33 años, pero Jesús nace aproximadamente en el año -3 de nuestra era, puede ser un poco más o menos, pero ahí lo veíamos ayer, aproximadamente en el -3. Entonces, cuando tiene 33, estamos en el año 30, ¿sí? Quiere decir que Jesús
nace 9 años antes del censo que Quirino, gobernador de Siria, hizo, que fue en el año 6. Entonces, lo que relata Mateo y lo que relata Lucas, que son los que dicen que nace en Belén, la historia no los respalda por ninguna parte, solo que hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer las cuentas para poder saber cuántos años vivió Adán para haber engendrado a Set y cuántos años vivió Set para haber engendrado a Enos, y así sucesivamente. Hay que usar al menos la Biblia y la concordancia y leer un poco, estudiar la historia. Por eso les he dicho, mis amigos, ni siquiera me crean a mí, escudriñen, estudien, pero que no sea la tradición la que los arrastre. Bueno, voy a parar ahí. Espero haberle dado respuesta a Martica y haberle mostrado a todos ustedes la importancia del contexto. Un abrazo inmenso para todos. Feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve